les ayudó lo que hablamos la semana pasada? Estábamos hablando sobre la vergüenza y otras cosas, acerca del deleite de Dios. ¿Les ayudó eso un poquito pensar en eso? Me obsesiona, de verdad, me obsesiona pensar, si me regalan agüita, please, porque quién sabe dónde dejé yo mi botella, para variar, pero tengo una obsesión por, gracias, y aquí está Rosy, gracias, una obsesión por ver y saborear y descubrir y estar siempre constantemente viendo el deleite, la bondad de Dios sobre nosotros. Me cautiva, siempre constantemente me está rebasando, me está superando más de lo que yo pensaba o imaginaba, que el deleite y el amor de Dios estaba sobre nosotros. Y de verdad tengo una obsesión por pensar en eso, por estudiarlo, por descubrirlo en la Escritura y en la vida. Y ojalá pueda contagiarte un poquito acerca del deleite y del amor que Dios tiene, el placer que Dios tiene en expresar su amor por ti y por cada uno de nosotros. Dile a tu vecino: Dios se deleita sobre ti. Ahora dile: Dios tiene placer en amarte. Sí. ¿Cuántos tienen placer en algunas cosas? Por ejemplo, Trini, ¿a ti qué te place? ¿Qué te causa deleite y placer? El trabajo. ¿Escucharon eso? Ok, ajá. Gabriela, ¿a ti qué te causa placer y deleite? Viajar, ok. Muy bien. Mague, ¿qué te causa a ti placer y deleite? Cocinar. Invítanos a tu casa. Lalo, ¿qué te causa placer y deleite? ¿Comer? Ok, entonces Maggie y tú harían una buena mancuerna. Muy bien. Ahora, todo placer y todo deleite, sin duda, ¿verdad? Que no es algo, es algo que disfrutas mucho y además tienes la iniciativa de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Seguro que Lalo tiene la iniciativa de buscar lugares donde comer, ¿verdad? Seguramente que Maggie tiene siempre la iniciativa y el gusto por encontrar la manera nueva de cocinar alguna cosa, ¿verdad? Gabriel de viajar, sea en avión, en tren, en auto, o en la mente por lo menos, ¿no? Pero ¿verdad que cuando uno tiene un deleite y un placer en algo, tienes el gusto y el placer de hacerlo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces puedes imaginar el placer y el deleite que Dios tiene sobre ti. Él siempre tiene la iniciativa para desbordarse a sí mismo sobre nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? Y ese desbordamiento, recuerde, nunca está definido por algo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, por algo bueno o malo que nosotros hagamos. Es su placer, es su iniciativa tomarlo y hacerlo una y otra vez. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Algo de lo que puedes estar seguro siempre es que cuando te acercas al Señor, cuando te acercas a Dios, siempre puedes ser valiente, ¿sí? Muchas veces tenemos ciertas dificultades en acercarnos a Dios, en conectarnos con Él, porque tenemos ciertas ideas o pensamientos de Dios acerca de alguna cosa que tenemos o que nos pasó, etcétera, etcétera. Pero debes afirmar tu corazón en ser valiente. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la autoridad y la disposición siempre para ti, de amarte, de perdonarte, y debes llenar tu corazón de valor. ¿Me está escuchando? De valentía, acercarte, porque Él siempre está disponible para ti, dispuesto hacia ti para darte gracia, el oportuno socorro, la misericordia, el perdón o la cosa que tú quieras o necesites en el momento que tú la necesitas. ¿Están conmigo? Dígale a su vecino: vamos a ser valientes, por favor. ¿Sí? Sé valiente.
¿ok? Sea valiente constantemente. Ahora, ¿cuánto nos sentimos a veces acobardados? ¿Sí? ¿Sí te pasa? Porque cobardía tiene muchas formas, ¿verdad? Y a veces sentimos vergüenza, sentimos culpa, y un sinfín de otras emociones o sentimientos que pueden abordar nuestra vida. Alguien dijo, cuando alguna situación no tenga sentido para ti o en tu vida, no preguntes por qué, Dios, ¿sí? Más bien pregunta, Dios, ¿qué quieres ser tú para mí en esta época, en esta temporada? ¿Sí? ¿Qué quiere Dios mostrar de sí mismo a mí, verdad? En este tiempo, en este momento, o en el instante en cómo estoy o cómo me siento. Sí, entonces pregúntale a Dios esa parte, sí, porque normalmente el por qué no va a encontrar una respuesta, ¿ok? No vas a encontrar una respuesta. Quiero hacer un paréntesis, porque aquí veo algunas personas que aprecio mucho. Una de ellas es Amanda. Acuérdame tu apellido, chama. García. Amanda, conocida cariñosamente por nosotros como la Chama García, está aquí, levanta tu mano. Esta preciosa hermana hace 20 años que no entraba a este edificio. Imagínate. Ella vino en el año 96 a Durango de Venezuela a estudiar en la escuela de Marcus Witt. Puedes imaginarte, ¿no? Yo la veo igualita, no ha cambiado, ¿verdad? Siempre es entusiasta, siempre tiene un corazón así venezolano, así chévere, ¿cómo le dicen allá? Chévere, guapachoso, prendido. Se me hace que tú y Dalet más o menos se dan ahí de nivel de entusiasmo. Y nos da mucho gusto tenerte aquí, Chama, de nuevo y que te sientas en casa. Según entiendo, ya te mudaste a Durango, ¿verdad? Pues es un placer tenerte de nuevo. Nos da mucho gusto. Y antes de que aplauda, está atrás de ellos la familia Rocha, ¿sí, verdad? Rodríguez Rocha, eso me olvidó, ¿verdad? El comandante Polo, su esposa Mirna y sus hijos Oscar. Y es la niña chiquita que yo conocí. Sí, la que ¿eres tú o no eres tú? ¿No? No es tu hija. ¿Sí es? Dijo, ¿sí es o no es? Es que eran dos, ¿verdad? La chiquita está ahí. Ok, híjole, es que, ¿verdad? Y eso que traigo lentes, ¿eh? Normalmente no las llego. Nos da mucho gusto. Ahora sí, denles un fuerte aplauso, por favor. Están en casa, siéntanse bienvenidos, por favor. Entonces, como decía, normalmente a veces nos hacemos la constante pregunta, ¿por qué? O no debería, ¿verdad? Y a veces la cobardía tiene muchas formas y caras para impedirnos acercarnos a Dios o a otras personas, pero tienes que ver a Dios constante, como Él realmente, y Él siempre está disponible a nosotros todo el tiempo. Su favor está inclinado hacia nosotros. ¿Sabes que Dios no tiene miedo de mi desorden? Dios no le tiene miedo a tu desorden, ¿sí? Él anhela conocernos. Él anhela que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Ok? Diga conmigo, Dios no tiene miedo a mi desorden. No, para nada. No le asusta ninguna cosa, ¿sí? Los pastores podríamos decir esto, pero Él ya sabe lo que va a suceder el día de mañana. Él ya sabe lo que usted ya va a hacer. Así que a Dios no le da miedo a ninguno de nuestros desórdenes, ¿sí? Dios dice, es mi privilegio estarte levantando de todas tus caídas. No importa qué, estoy orgulloso de ti. Tu alabanza aún puede mover mi corazón. Lo voy a repetir, ¿sí? No importa que aún estoy orgulloso de ti, tu alabanza aún mueve mi corazón. ¿No le da emoción eso? Por eso acércate con valor, con valentía, porque Dios siempre está disponible para nosotros, todo el tiempo, afable, favoreciéndonos constantemente. ¿Sí? ¿Está bien? Ok.
Acompáñeme al libro de Reyes, capítulo 19, por favor, y ahí vamos a quedarnos el resto del tiempo. Quiero leerle algo que estaba leyendo esta mañana, anoche, me trajo a profunda convicción y ánimo a mi corazón acerca de cuando nos acercamos a Dios. Este autor dice lo siguiente: el perdón no solo te pone en el camino correcto, te mantiene allí. Lo voy a repetir: el perdón no solo te pone en el camino correcto, o sea, en sintonía y en correcta relación con Dios. No solamente te pone allí, te mantiene allí. ¿Me escuchó? ¿Cuántos de nosotros sentimos que a veces el perdón de Dios es como que, ok, ya Dios me perdonó de esto la semana pasada, pero como que siento que el perdón ya no es suficiente para esta semana? ¿No? ¿Se han sentido esa sensación de que, híjole, el perdón de la semana fue excelente, pero como que ya el perdón no es tan fuerte o tan poderoso para mantenerme en correcta relación con Dios? ¿Sí han sentido esa sensación? Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque el perdón de Dios es tan extraordinario, es tan maravilloso, que no solamente te pone ahí delante de Dios correctamente, valientemente, te mantiene ahí. De manera que nunca cambia el estado en la manera en que Dios te ve, o en la manera en que Dios te aborda y te ama. Amén. Sí, qué increíbles noticias, ¿no? Qué increíbles noticias. En el libro de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, perdón, vemos la historia, y hoy quiero hablar de otra clase de emoción que nosotros regularmente sentimos, y tiene que ver con la tristeza o incluso la depresión, ¿sí? En Primera de Reyes encontramos al profeta Elías. Sí, el profeta Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, probablemente uno de los que hizo mayores milagros, ¿sí? Más sobrenaturales, más extraordinarios, junto con Eliseo y otros. Pero Elías se le reconoce mucho porque es quien se aparece con Moisés y con Abraham, ¿sí, verdad? En la transfiguración con Jesús, ¿sí? Cuando Jesús está ahí. Entonces Elías es un personaje muy importante. Y antes del capítulo 19, Elías, para meter un poquito el contexto de lo que queremos ver, Elías acaba de matar a 40 falsos profetas. 40, imagínate, ¿no? Hizo que fuego descendiera del cielo. Imagínate, que fuego cayera del cielo. ¿Puedes imaginarte ese cuadro? Sí, yo sé que Hollywood tiene sus películas y Avengers y bombas y naves y cohetes y todo ese rollo. Pero puedes imaginarte donde no había, en el mundo antiguo, donde lo único que había era leña, agua y la vida primitiva que había entonces. Y a través de Elías, Dios hace descender fuego del cielo y consume aquello, ¿verdad? Y todo el mundo queda, wow, impactado, sobrecogido, porque aquel acto sobrenatural de Dios, ¿verdad? A través del profeta Elías tiene lugar en ese momento. Muy, muy impresionante, ¿sí? Y no solamente eso, ¿verdad? Dios avergüenza a un montón de gente que se creía un poquito más lista que Dios. Y todo el mundo queda avergonzado, todo el mundo queda temblando, diciendo, wow, mi Diosito es eso, un Diosito, una nada comparado con este Dios que hace caer fuego del cielo. Wow, Elías, ¿verdad? Pero ahí no termina la historia, porque, ¿verdad? Elías toma mucho valor y manda decapitar a 40, a los 40 profetas falsos que habían dicho que su Dios y que era real, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después de estar en ridículo,
¿verdad? Dan un pasito, dos pasitos para atrás y tratan de huir, tratan de salir corriendo, y Elías manda decapitarlos. O sea, qué valor, qué pantalones, ¿no? Un acto muy, muy impresionante. Eso es lo que acaba de suceder antes del capítulo 19. En el 19 cambia la historia dramáticamente, ¿sí? Porque Elías, después de esa gran victoria y la increíble derrota sobre los falsos profetas, el rey de Israel, en conspiración con su esposa Jezabel, conspiran para matarlo. E increíblemente Elías entra en una crisis mental, emocional, que es muy, 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 muy rara, porque después de esa gran victoria, ¿cómo te sentirías tú? Emocionado. Y ahora sí, aviéntame al que sea, yo me lo trueno, ¿no? Aviéntame al que sigue, ese yo me lo aviento. Increíblemente, en lugar de tener valor y agallas para enfrentar al rey de Israel y a su esposa, Elías se retrae, se encoge, se enconcha, se esconde y entra en una etapa de profunda tristeza y depresión. Wow. No voy a leerlo, ahorita vamos a leer algunos pedazos, algunas partes de todo el pasaje, ¿sí? Pero eso es lo que sucede en esta parte de la historia. Vean un momento, ahorita leemos. Un profesor dijo: si tú aprietas una naranja, ¿qué sale? Jugo de naranja, por supuesto, ¿sí? ¿Sabes que cuando lo aprietan a uno en la vida, lo que está dentro va a salir? Lo que tú eres, lo que uno es, va a salir. Como hemos hablado de diferentes formas y maneras desde este púlpito, Dios permite etapas en nuestra vida donde, ¿verdad?, se nos aprieta, ¿sí? Se nos presiona, se nos tensa, y es donde podemos ver nosotros mismos y a veces otros lo que realmente somos. Y eso es necesario en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no nos gusta, pero es real, sucede constantemente y Dios lo permite. Y Dios nos aprieta y lo que realmente está adentro va a salir, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos ha salido el cobre cuando la naranja se ha apretado? Hay 7 honestos en este auditorio, todos los demás son son mentirosos. Porque todos nos sale el cobre cuando la vida nos aprieta. El verdadero yo sale a flote. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo no me siento orgulloso porque lo que ha salido muchas veces, ¿verdad?, es el verdadero yo, y qué pena, ¿verdad? Y nos sale la bestia, ¿verdad? La bestia a veces es verbal, a veces es el lenguaje, a veces son las emociones, a veces es el carácter. Hello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y nos sale aquello, pero qué importante y qué necesario es para todos nosotros que eso suceda. Y con Elías parece que la naranja estaba siendo apretada. Quiero decirte que uno está conformado, una persona es conformada por las convicciones que se cultivan constante y continuamente, ¿sí? Una persona está constituida en su interior, por eso que se cultiva constantemente como convicción, ¿sí? Y por eso hemos hablado semanas atrás acerca de la fe, de qué es lo que creemos, por qué creemos lo que creemos. Y cultivar y pensar y reflexionar acerca de lo que nosotros creemos, de nuestras convicciones, es lo que te conforma, es lo que te constituye en tu interior, ¿sí? Y cuando hay etapas donde la naranja es apretada, obviamente las convicciones de lo que tú estás conformado van a salir a flote, ¿sí? Pero es importante, es esencial que eso suceda constantemente en nuestras vidas. ¿Sabes que hay un buen porcentaje de gente que sigue a Cristo y que está en depresión, que está en profunda
tristeza, ¿sí? En etapas o a veces permanentemente. Y desgraciadamente casi toda nuestra cultura nos dice, ¿verdad? Deprímete, ¿verdad? Deprímete, el mundo está mal, el mundo no tiene remedio, las cosas van de mal en peor. Y aunque eso es cierto, ¿verdad? Y incluso Jesús lo dijo, pero normalmente nuestra cultura, nuestras circunstancias nos están gritando, ¿sí o no? Deprímete, súmete, reprímete a ti mismo, etcétera, etcétera. ¿Sabes que Santiago, si me acompañas antes de Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 17, nos dice algo de la naturaleza y el carácter que tenía Elías? Santiago capítulo 5, versículo 17, por favor. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera. ¿Cómo era Elías? Un hombre semejante, de pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era un hombre propenso con los mismos riesgos que nosotros. Exactamente igual, ¿sí? Entonces, de este hombre del cual vamos a hablar, era tan humano, tan frágil y tan propenso a correr los mismos riesgos, las mismas circunstancias, las mismas emociones y sentimientos que todos nosotros, ¿sí? Ya conmigo, Elías era igual que yo, ¿sí? Entonces, porque no quiero que lea la Biblia y diga, wow, no, pues es que ese tipo era un profeta, no, ese tipo Dios le hablaba, no, ese tipo era un sobrenatural, un etcétera. No. Elías era semejante e igual a nosotros, ¿sí? Y Elías entró en una etapa así de su vida. ¿Sabes? Hay dos tipos de depresión. Una que se le llama la depresión endógena, que es la que viene de adentro, la que sucede de adentro hacia afuera. Y hay la depresión exógena, la que viene de afuera. Es decir, la que las circunstancias y las situaciones externas vienen y tienen influencia sobre ti. Elías cayó en una etapa así. Y queremos ver por qué. ¿Por qué cayó en profunda tristeza y depresión después de una gran victoria? ¿Sí? Dios puso en ridículo a un montón de gente. Dios puso en ridículo a un rey, ¿sí? Y a toda una religión completa, a una legión de gente completa. Dios los ridiculizó y trajo algo sobrenatural en ese momento. Pero ¿por qué entonces Elías cayó en depresión? Queremos aprender de eso. Número uno, Elías cayó en el error de olvidar la soberanía de Dios. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, ahora sí. Versículo 4. Dice, y se internó Elías en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Wow. Estas son las palabras que uno las lee facilito, pero entiende, acaba de tener una gran victoria. Pasaron tal vez un par de días o algunas horas y ahora Elías está en este punto sumido. Y el error de Elías aquí es que él olvidó la soberanía de Dios. Véanme un momento, escúcheme, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. No lo pierdas de vista. ¿Sí? Dios lo tiene. Nosotros a veces pensamos que tenemos control de todo. ¿Sí? Pero es Dios quien tiene el completo control de las cosas. Nosotros a veces no siempre lo tenemos, aunque a veces pensamos que tenemos control de todo, pero realmente no lo tenemos. Pero Dios sí lo tiene, y Dios tiene propósito, y Dios tiene un plan. ¿Y sabes qué? Lo va a llevar a cabo. Se va a ejecutar, se va a realizar. ¿Sí?
Nosotros no podemos controlar todas las cosas o todas las circunstancias. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? ¿Verdad que no puedes controlar a veces ni tus propias emociones? ¿Estás de acuerdo? Mucho menos a veces las cosas externas, ¿sí? Pero Dios sí gobierna. Dios gobierna y está disponible para mí. Dios está disponible para mí. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, lo recordemos, ¿sí? Dios controla a los hombres, Dios controla la historia y Él puede hacer de nosotros lo que Él plazca y que tiene además derecho sobre nosotros. Pero es importante que recuerdes, ¿verdad?, que Él está disponible para mí. ¿Están conmigo? Sí. A veces solemos olvidar que Dios está disponible no solamente para los demás, está disponible para mí, en lo personal. ¿Sabes que cuando uno está en depresión o en profunda tristeza, uno pide lo que no sabe? O sea, ¿qué pidió Elías? Quítame la vida. Uno a veces pide o piensa lo que uno no sabe. Pero es interesante que Dios llevó a Elías de esta vida en gloria y honor por Dios mismo. Wow. Él se encargó de llevar a Elías y lo arrebató. Wow. A este tipo depresivo y que le decía a Dios, quítame la vida, es mejor estar muerto, etcétera. Dios lo agarró y lo llevó en gloria y honor. Dios mismo. Sí. Wow. Sabes que tener miedo es normal. El punto es, ¿dónde dejo mi miedo? Porque no puedo dejar que me esclavice todo el tiempo. Sí. Sentir miedo está bien, pero no puedo dejar que el miedo controle el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes sienten miedo de vez en cuando? Ok, está bien. No deje que eso te controle todo el tiempo. Número 2. El error de Elías fue desestimar la obra de Dios. Ya vimos el versículo 4. El versículo 5 dice: y se recostó entonces Jacob bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Mas un ángel vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. Sí. Aquí vemos a un hombre decepcionado. Y es increíble que haya entrado en esa etapa, pero está decepcionado. Sí. Y alguien en un momento así suele anular lo que Dios ha hecho antes. O sea, yo le hago la pregunta: ¿que no fue nada ver caer fuego del cielo? ¿Ver muertos a los profetas falsos? Eso cuenta, ¿no? No era alguna cosa pequeña, era algo grande. Pero Elías se quería morir. Pero Dios dice: Elías, aún no. Levántate y come. ¿Sí? ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que hacer en el reino de Dios. Sí, hay mucho que hacer. Y aunque parezca que solamente nos reunimos aquí el domingo, créeme, hay muchas cosas que hacer todo el tiempo, toda la semana. Si a usted le toca nada más pellizcar el domingo, usted se está haciendo anémico solito. Hello. ¿Me explico? Porque hay mucho que hacer, hay mucho jale toda la semana, ¿verdad? Y si usted se junta conmigo, yo le voy a dar mucho jale. Por eso muchos me dan la vuelta mejor. No, porque si no el pastor me pone a chambear, ¿verdad? Pero quiero decirle, hay mucho trabajo que hacer. ¿Sí? Y Elías se quería morir, Elías se quería jubilar. Y Dios dice: aún no, Elías. Sí, aún no. Y Dios le da sueño a Elías, le da descanso, y luego le da sueño y le da descanso. ¿Sí? Era necesario. Y después Dios alimenta a Elías. ¿Ok? Le da de comer, ¿sabe? Usa los cuervos, etcétera. Y es importante para nosotros entender que la palabra de Dios es el alimento que sana y fortalece nuestras vidas en tiempos así. ¿Qué es lo que te alimenta y te sana?
y te fortalece, es la Escritura, es la palabra de Dios quien lo hace. Y todos necesitamos un versículo, todos necesitamos un capítulo, todos necesitamos, ¿verdad?, volver a la Escritura, porque ahí es donde, bueno, todo el tiempo lo ocupamos, pero en esos tiempos la palabra es esencial para nosotros, que alimenta nuestro corazón en momentos, ¿verdad?, donde me siento caído, donde me quiero morir, donde no quiero seguir adelante, donde, ¿verdad?, me siento reventar, etcétera, etcétera. Necesitamos la palabra. Sí. Ahora, sería bueno también que usted tuviera algunas personas que pudieran decirle: oye, ¿no tienes algo? ¿Dios no te ha dicho algo para mí? ¿Sí? Para que pueda animarte, tal vez con un pasaje, un versículo, un capítulo. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Se vuelve importante para todos nosotros, porque la palabra va a sanarte, va a alimentarte en el momento de quiebre en tu vida, y es esencial. ¿Sí? Y no conozco a nadie que siga a Cristo que no tenga momentos de quiebre. Todos los pasamos, todos los atravesamos. ¿Ok? Y necesitamos que la palabra, nuestro corazón la escuche, no solamente entre por nuestros oídos. Nuestro corazón necesita oír aquella frase, aquel pasaje de la Escritura. Y Dios alimentó a Elías y se fortaleció y sanó. ¿Sí? Ahora es interesante porque hubo un periodo de 40 días pasando aquí. Y el número 40 días es simbólico. Es simbólico de prueba en la Biblia, es simbólico de victoria, es simbólico de refrigerio, pero también de fracaso, hablando del pueblo de Israel. Nosotros elegimos en esas temporadas qué será ese tiempo para nosotros. ¿Será un tiempo de victoria, de refrigerio, de prueba o de fracaso? Nosotros elegimos. ¿Están conmigo? Sí. Nosotros escogemos a qué va a ser aquel tiempo, qué va a representar ese tiempo para nosotros. No desperdicie su tristeza. Un autor, John Piper, dice: no desperdicies tu cáncer, él decía en un libro. O sea, no desperdicies tu enfermedad, no desperdicies tu sufrimiento. Sí. No desperdicies tu depre. ¿Sabes que a veces depre es expresada en enojo? Hay mucha gente que está enojada. Y como hemos hablado semanas pasadas, hay gente que está enojada consigo misma o enojada con los demás. ¿Sí? Tú escoges en qué va a resultar aquello. Si va a ser un tiempo de victoria, de reflexión, ¿verdad?, de refrigerio, o va a causar fracaso en nuestras vidas. Le quiero recordar algo que dije la semana pasada. Si nosotros comprendemos, ¿sí?, el deleite y el placer que Dios tiene en amarnos, ¿sí?, va a ayudarnos a quitar el odio que a veces sentimos por nosotros mismos. ¿Sí? Comprenda, entienda, Dios tiene un deleite por amarte. Y en momentos de quiebre, en momentos difíciles, ¿verdad?, sentirás odiarte como Elías. Quiero morir, Dios, mátame, quítame la vida, ¿verdad? Y te quieres arrancar los pelos. Son sentimientos reales, profundos, que solemos experimentar los seres humanos. Tienes que voltear y comprender: pero Dios tiene un placer en amarme. Dios se deleita en amarme. Siempre, constantemente, todo el tiempo. Amén. Sí. Dios nunca nos va a abandonar. Nunca. Yo sé que gente te ha abandonado. Probablemente has pasado por circunstancias entre seres humanos donde has experimentado abandono. Y a veces esa experiencia trata de ser nuestro espejo constantemente. Pero con Dios no es así. Dios nunca nos va a abandonar. Jamás lo va a hacer. Va a romper un pacto y va a romper sus palabras y sus promesas hacia contigo y hacia conmigo. ¿No le da gusto? Sonríale a su vecino entonces. Dile: qué padre, gloria a Dios. Número 3. Otro error que cometió Elías es que
se aisló totalmente. Versículo 19:9. Dice: y buscó una cueva donde pasar la noche, y ahí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿A dónde se metió Elías? Una cueva. Gente con profunda tristeza o coraje o depresión, ¿qué solemos hacer? Nos enconchamos, exactamente. Sí, nos metemos en nosotros mismos emocional, mentalmente. Solemos aislarnos emocional, mentalmente, físicamente, presencialmente de otros. Ese es un error que cometió Elías en ese tiempo, y se metió en una cueva que representa esta clase de reacción o de respuesta a este tiempo difícil. Pero imagínate el cuadro ahora. ¿Qué tal si Elías sale y ve la naturaleza? Si sale de la cueva, imagínate, tal vez estaba en una montaña, en un valle, en la cueva. ¿Qué tal si Elías sale y ve el paisaje? ¿Qué hubiera visto? Belleza, hubiera visto el cuidado y el poder de Dios. ¿No es cierto? Yo les decía la semana pasada, tal vez no tienes la oportunidad de salir mucho fuera de la ciudad o aquí cerquita, pero por lo menos ves el sol. Y siempre que ves el sol, o en el caso de algunos que les gusta la luna, tienes que darte cuenta que Dios te está sonriendo. Y si te vienes arrastrando del coraje o de la tristeza, Dios te está sonriendo, y luego con una botella de agua o con un agua de limón o de horchata. Hey, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Está conmigo? Porque ese es Dios. Y si Elías hubiera salido de la cueva, hubiera visto la provisión y el cuidado que Dios tenía de él. ¿Sí? ¿Sabes? Escúchame un momento. Las emociones están esperando que tú le chifles. ¿Qué van a hacer las emociones? Van a saltar. Las emociones son están a flor de piel constantemente, ¿verdad? Sí. El punto de la sanidad interior o del corazón es ir con Dios y decirle cómo yo me siento. Dice el salmista que él derramaba su corazón delante de Dios. Sí. Entonces es importante para nosotros ir con el Señor y así es como estoy. Así es como siente. Por eso comencé diciendo que necesitamos ser valientes para acercarnos a Dios en cualquier punto, porque Dios siempre está disponible para mí. Dios siempre está disponible para ti. ¿Sí? Y no importa el tamaño del coraje, no importa el tamaño de la tristeza, no importa el tamaño de la presión o la causa de eso, Dios siempre está disponible para ti. Como dije hace un momento, perdón no solamente te pone en el lugar correcto, te mantiene allí, en el lugar correcto. Amén. Y Dios tiene la autoridad y el cuidado y la disponibilidad para amarnos y acogernos una y otra vez. No es sano aislarse. No es saludable para ninguno. Mire, nosotros los que somos dados al arte y a la música, híjole, ¿verdad, chama? Así tenemos la inclinación automática. Me quiero aislar. No quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Solemos hundirnos y enconcharnos en la vida. Pero no es exclusivo de gente que tiene que ver con el arte, tiene que ver con los seres humanos. Y tenemos que tener mucho cuidado en ello. Número 4. Elías creía que Dios le estaba fallando. Él creyó que Dios le fallaba. Versículo 11 y 12. Dice: entonces el Señor le dijo a Elías: sal de la cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Versículo 12. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Sí. Elías pensaba que Dios iba a aparecer en esto, en aquello. ¿Sí? Y Elías había creído que Dios le estaba fallando.
¿Sabes que la gente en profunda tristeza o deprimida piensa que Dios sí falla? ¿Por qué no viniste en el huracán? ¿Por qué no viniste en el ruido? ¿Por qué no viniste en el viento? ¿Sí? ¿Y cuántos solemos entrar en etapas desesperantes? De que entras, ¿verdad? Y trastabillas, ¿verdad? Y dices, ¿por qué Dios no aparece? ¿Verdad? Porque viene el viento, se suponía que Dios aparece en el viento. Y viene el terremoto. ¿Y por qué se supone que Dios viene en el terremoto? Y ninguna de esas. Y solemos entrar en etapas de mucha desesperantes emocionalmente o mentalmente. Porque no vemos respuesta inmediata. ¿Les ha pasado eso? Y sientes que Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y sientes que Dios te falla. Y así solemos a responder nosotros cuando hay etapas así en nuestras vidas. Y Dios devuelve a Elías a la obra. ¿Sí? Dios agarra a Elías, lo fortalece, lo alimenta, lo hace descansar y lo vuelve a la obra. Qué interesante. Lo vuelve a poner a trabajar. ¿Sabes? Algo importante es que la obra de Dios sana. ¿Me está escuchando? Un amigo cuenta que él entró es un ministro y él entró en una etapa de depresión fuertísima, muy, muy fuerte, al grado de quererse quitar la vida. Y dice que lo que hicieron en la congregación es que lo agarraron, dejó de predicar, él dejó de predicar por determinado tiempo, por meses, pero él empezó a involucrarse a atender a darle de comer a alguna gente pobre en calles, a niños huérfanos, y se empezó a involucrar a trabajar después de un tiempo. Y empezó a experimentar sanidad en el proceso, porque la obra de Dios sana nuestro corazón cuando estamos en ese tipo de cosas. ¿Sí? Y yo necesito ponerme o más bien Dios quiere ponernos manos a la obra. ¿Sí? A veces es difícil cuidar gente que se aísla y se retira o mantiene un límite de la congregación. No puedes ayudarle porque no la ves. ¿Sí me explico? Pero gente que pone manos a la obra es más fácil ayudarle, que además el propio trabajo va a ayudarle a sanar su propio corazón. ¿Sí? Entonces te quiero animar con eso. Termino con lo siguiente. Elías cometió el error de no tener amigos. Capítulo 19, versículo 15. Dice, el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca, y empieza una lista de personas, a Hazael y úngelo como rey de Siria. Wow. O sea, él ahora estaba pasando o ungiendo a otra gente, habilitando a otras personas. Luego versículo 16 dice, luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Ve y unge sea otra persona. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Sí, qué interesante. Ahora alguien más iba a tomar su lugar. 17, si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Dice, yo voy a hacer que queden 100,000 israelitas que nunca se arrodillarán ante Baal ni jamás besaron su estatua. Wow. Versículo 19. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Un error de Elías fue no tener amigos. Sí. Y ese puede ser un problema para todos nosotros, estando sentados en un auditorio como este, rodeados de mucha gente, pero sin un amigo real, verdadero o amigos. Y eso suele pasar en mucha gente sentada en una iglesia como esta. Es una trampa, es un error. Pero nosotros escogemos y definimos que eso
tiene que caminar de una manera diferente. O sea, de una manera diferente. ¿Sí? Uno en la vida cristiana, en la fe, no la hace por sí solo. Uno necesita de otros compañeros, de amigos profundos. No tiene que ser todos, pero yo necesito por lo menos 5 en una iglesia. Por lo menos. No levante la mano, pero ¿tiene amigos usted? Porque sin ellos estamos más propensos a la depresión y a la profunda tristeza. ¿Sí? Y esto se trata de trabar el escudo con el escudo para protegernos juntos, ambos, en este camino de la fe. ¿Sí? Que, como ya dije, tiene sus etapas y temporadas complejas y difíciles en la vida. Y todos necesitamos amigos. ¿Sí? No me responda, pero ¿cuántos de nosotros hemos entrado en etapas de coraje, de depresión o de enojo acerca de algo de alguien de la iglesia, pero no tuvimos ningún amigo con el que pudimos hablar? Todos, probablemente. Y es probablemente que fuimos y se lo escupimos a medio mundo, ¿sí? O se lo soltamos a medio mundo, pero no teníamos un amigo en la iglesia que pudiéramos hablar, que pudiera orar por mí y yo pudiera orar por él. Hola. ¿Sí? Y es importante porque un amigo me ayuda, me ubica. Y yo ayudo a mi amigo a ubicarse. ¿Sí me explicó? Si está un poquito desorientado respecto a lo que está sintiendo o pensando en algún aspecto hacia con Dios, hacia con los demás, hacia consigo mismo, fantástico, porque me puede ayudar y me puede ubicar. Y todos necesitamos compañeros en la fe. ¿Sí? Es sumamente importante, sumamente necesario para todos nosotros que caminemos de esa manera. ¿Sabes qué? Es muy interesante. Elías era adinerado. Elías tenía lana. Eliseo era un jornalero. Ahí llevaba las yuntas, estaba en el campo. ¿Sí? Sin embargo, fueron fuertes amigos. La edad era bastante separada. Sin embargo, fueron fuertes amigos. Quedaron ligados por la obra de Dios y por eso le da el manto. Estaban ligados. ¿Sí? ¿Y a quién le doy? ¿A quién le doy lo que Dios ha puesto sobre mí? ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo imparto? ¿A quién se lo comparto? Busco a un amigo. ¿Sí? Y tal vez tú tienes cosas en tu vida, cosas importantes, cosas de valor, ¿me explico? Porque y todos los tenemos, y todos tenemos dones y habilidades y cosas, y que Dios te añade valor en la vida, y Dios te imparte cosas en la vida, y dices, ¿con quién lo comparto? ¿A quién se lo doy? ¿Con quién lo vivo? Lo vas a hacer con los amigos, ¿sí? No con nadie más. Todos aquí gastamos dinero, ¿sí o no? ¿Sabes con quién lo gastas? Con tus amigos. ¿Verdad que sí? ¿Con quién va y se echa el café usted? ¿Con quién va y desayuna? ¿Con quién va y come? ¿Con los amigos? ¿Sí? Claro que sí. Y eso es padrísimo. Pero, escucha bien, estamos en el contexto de los que seguimos a Cristo y de los que estamos en el contexto de la fe. Tú necesitas amigos en la fe con los que tú puedas gastar tu dinero. Porque como hemos dicho, tú vas a tener dudas, tú vas a tener preguntas, tú vas a tener tiempos complejos y difíciles. Los amigos que no conocen a Cristo, escúchame bien y no me malentiendas, me encantan los amigos que no conocen a Cristo. Yo tengo bastantes y me encanta estar con ellos, platicar con ellos, etcétera, etcétera. Y nunca se escapa sin que yo les predique de Jesús, ¿verdad? Ya se la saben. Me encanta estar con ellos, pero amigos en la fe son necesarios porque a veces mi fe, el viento empieza a golpearlo, el río empieza a golpearlo. ¿Verdad que sí? Si tú no los tienes, es probablemente que te quedes, hay más posibilidad que te quedes en un estado de amargura, de coraje o de tristeza por no tener con quién hablar, expresar tu corazón y otros hacia contigo. ¿Sabes? Los amigos son las personas a quienes tú les das permiso de venir y hablar a tu vida. Un amigo no se impone,
Un amigo no es una manipulación de que voy a ser tu amigo, tú me vas a oír a mí. No, yo te voy a discipular. No. Es alguien a la que tú le das permiso de entrar a tu vida y hablar a ti, y tú tienes la libertad de hablarle a él o a ella. ¿Sí? No levante la mano, pero ¿cuántos tienen a alguien que tiene el permiso de hacer eso? Sí. Tal vez si la levantáramos seríamos muy pocos. Pero es esencial para nosotros. Elías se aisló y cayó en el error de no tener amigos. Era un tipazo, tenía una capacidad de impresión, tenía una unción, un entendimiento de oír a Dios, de captar a Dios, de responder a Dios, de gestionar o realizar milagros impresionantes. Pero el tipo estaba solo. El tipo estaba aislado. No tenía amigos. Si usted piensa, por la razón que usted quiera, que usted la va a armar solo en la vida, en la fe, en el caminar de Cristo, es un error. No la vamos a armar nadie. Ayer estaba yo con un grupo de pastores, estuve ministrando en un evento de aire y antier de hombres metodistas, y es increíble que mientras platicábamos, éramos como 10 en un saloncito, y estábamos platicando algunas cosas como estas. Y me di cuenta que la gran mayoría de los que estaban ahí están aislados, no tienen amigos. Y decía, ay, caray, ¿verdad? No tienen con quién hablar. Sí. Ahora, muchas veces el temor a tener amigos, ¿sabe por qué es? Es nuestro temor a ser vulnerables. No se me distraiga, acá estoy. Muchas veces nuestro temor a tener amigos reales, verdaderos, es nuestro temor a ser vulnerables. Pero todos necesitamos ser vulnerables. Entiendo, tal vez hemos pasado experiencias difíciles con gente que nos han exhibido o nos han expuesto y queda ciscado y dices, no, yo con nadie hablo, ¿verdad? Ya con las experiencias que he tenido son suficientes, pero es importante para realmente tener amigos. Y sabes que no solamente debes hacer a un lado el temor a ser vulnerable, amigos se construyen. Ya conmigo, se construyen. Los amigos no vienen por automático. Jesús tuvo 12 amigos. ¿Sabes qué hizo Jesús? Con su dedo mágico y poderoso, los agarró y los puso a un lado de él por 3 años. No, él no hizo eso. Él los cultivó y los construyó por 3 años. Todos los días hablaba con ellos, los animaba, los sapeaba. Los exhortaba, muchachos, hombres de poca fe, ubíquense, agarren la onda, vénganse, vamos a hacer milagros, vénganse, vamos a predicar allá, vamos allá. Por 12 años construyó una amistad con ellos. Amigos se construyen, no vienen por automático. Porque mira, gente no me malentienda y no tengo nada contra esto, me encanta. Yo tengo muchos amigos aquí que no conozco. Sí, tengo como 500 seguidores o 15 cuántos amigos en Facebook. Yo conozco como 40, 30. Pero amigos reales, no, esos no son. Amigos reales son los que tú construyes y pasas tiempo con ellos. Por eso te pregunto, ¿tú con quién gastas tu dinero? ¿Con quién vas al café a cenar o invitas a tu casa o te invitan? Con tus amigos. Y repito, es padrísimo, pero eso debería suceder también en una buena medida con gente en la fe. Y eso se construye. Amén. Eso es un proceso, eso es trabajo. Hello. Ay, pastor, yo no quiero chambear. Híjole, pues, es trabajo. Tiempo, dinero. Esfuerzo. Ajá. Le hago la pregunta, ¿cuántos queremos tener verdaderos amigos? Uy, como bien poquitos. ¿Cuántos queremos tener verdaderos amigos? Yo los necesito, tú los necesitas.
Sí. ¿Qué tal? Dices, oye, pero si me traicionan, si me exhiben por hacerme vulnerable, ok, el Evangelio tiene respuesta para eso. ¿Qué tal si te traicionan? El Evangelio tiene respuesta para eso. Quiero que pienses en Jesús. Jesús es el que ya ha pasado por esto. Y Jesús fue traicionado pública y no públicamente, por dinero, por vergüenza, por temor, pero fue traicionado. Sus mejores amigos le dieron la espalda en el momento más importante y crítico de la vida. Él se ofreció libremente en una amistad a 12 hombres, ¿verdad? Y los cultivó, los ayudó, los sanó, los salvó. Le sanó la suegra a Pedro. Ayer un pastor decía, mi mejor amigo con el que yo hablo es mi suegro. Y todos volteamos a verlo. Dije, órale, oye, pues ven a dar la plática, ¿cómo le haces? No tengo nada con los suegros, pero todos dijimos, wow. Entonces, ya me perdí. Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Sí me entiendes? O sea, estaban muy ligados, muy conectados. Pero lo traicionaron. Ahora, vean este cuadro, imagínenselo un momento. Jesús muere, es crucificado y están los discípulos en la barca otra vez, deprimidos, en el mismo lugar donde Jesús los había encontrado hace 3 años. Y Jesús ha resucitado, y ya lo he platicado en otras ocasiones. Jesús está sentado a la orilla del mar preparando el desayuno. Pedro, yo, a ver, pásame los lentes. No había lentes entonces, ¿verdad? Entonces, pásame los miniculares. Sí. Es el maestro, es Jesús, ¿verdad? Y se echa al agua y Jesús está ahí esperándolos. ¿De qué quieres el huevo? ¿Con machaca o con pico de gallo? Puedes imaginarte el momento, el silencio de ver a Jesús sentado. A ver si me sale y no me caigo. Estoy viejito, más o menos. Jesús sentado preparando el desayuno. ¿Te imaginas el silencio alrededor de él, viéndolo y mirándolos? Hola muchachos. 3 días los extrañé. Y ellos viéndolo a él, sin poder creer que el tipo que han traicionado hace 72 horas ahora está preparando el desayuno para ellos. Tienes que volver a la confianza de tener amigos. Si te han traicionado, te han abandonado y te han exhibido o lo que sea, necesitas volver a confiar en gente. Fácil no es, pero es importante. Elías se aisló, Elías dejó de tener amigos y no había quien pudiera ayudarle. Sí. Todos los necesitamos, 1, 2 o 5. Pero son importantes. Por eso tenemos grupos en casa, porque ahí es donde fomentamos mejor las amistades y las relaciones. Aquí es un poquito más complejo porque llegamos a diferente hora a la reunión y solemos salir rápido, ¿verdad? A nuestros quehaceres y rutinas de domingo. Pero en un grupo pequeño tú puedes crecer en amistad con otros. ¿Sí? Porque se requiere tiempo. Eso no es automático, se construye. Amén. Sí. ¿Sabes que se dice que una persona promedio es traicionada 1 vez al año? Un pastor se dice que es traicionado 2 veces al mes. ¿Cómo sería esa traición, esa forma de traición? Pues es que alguien te criticó, alguien habló de ti. Esa es una forma de traición, ¿verdad?
No necesariamente es que fui y te atestó el cuchillo por atrás, ¿verdad? Literal. Pero sí dijo algo, sí comentó, sí esto. Eso es una forma de traición. Eso le sucede a las personas una vez al año, por lo menos, y a un pastor 2 veces al mes. ¿Sabes que yo entré en etapas de profunda amargura? Porque, pues, ¿verdad? Yo tenía una pasión por Dios y lo sigo teniendo, y tengo un celo por Dios y yo a veces ¿verdad? Hacía muchas cosas y decía muchas cosas mucho de mi a veces coraje o amargura era porque yo hacía muchas cosas por las personas, consejería, pasaba hablando con la persona, orando por la persona, a veces ayudándole económicamente, sacándolo del apuro, atendiendo lo que necesitaba en el momento, etcétera, etcétera. Y luego esa misma persona o familia después te daba la espalda, ¿no? En diferentes formas y maneras. Yo sentía mucho coraje. Y tuve mis etapas, tuve mi temporada de amargosín, ¿verdad? De limón. Tenía mucho coraje. Pero un amigo me enseñó lo siguiente. Me dijo: Saúl, si vas a hacer algo por la gente, por la persona que sea, hazlo porque quieres. Hazlo porque tú eliges hacerlo. Cuando escuché eso, wow, yo fui libre de un montón de amargura. Me explico, que yo estaba enojado con muchas personas, ¿verdad? De la propia iglesia o de la gente que se ha ido de la iglesia, ¿verdad? Y yo dije, ok. Y mi corazón se le quitó un peso encima enorme, porque dije, ok, voy a hacer las cosas y voy a hacer cosas por los demás porque quiero hacerlo, elijo hacerlo. No estoy obligado, quiero hacerlo. Nadie me debe nada. Si la persona me corresponde o no, si la persona esto, aquello, bien, si no, no problem. Si no me debes nada. Me hizo libre de la amargura. Nadie oró por mí. Nadie me ungió para salir de esto. Cuando entendí esta sencilla cosa que le estoy diciendo, algo se rompió en mi corazón. Fui libre. Y por eso ahora predico más buena onda. Haz por las personas lo que hagas porque quieres hacerlo. Sí. Que nadie te deba nada. Hazlos libres. Sí. Ellos no tienen que, no deben de portarse de cierta manera. Ellos no tienen que hacer esto por ti. No. Son tus amigos y son libres y no te deben nada. Y Jesús está ahí. Ya no me salió. Jesús está ahí sentado, sonriendo, mirándolos, preparando el desayuno. Muchachos, los amo exactamente como anteayer. ¿Sí fue anteayer? O sea, hace 3 días atrás, ¿no? ¿Sí estoy bien o no? Antier son 2 días. Anteayer, estoy bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se enojan conmigo? No es broma. No pasa nada, muchachos. No me deben nada. Estoy listos para entregarles la iglesia y el manto para que vayan y cambien el mundo. ¿Quién hace eso? ¿Quién le hace eso a alguien que te ha traicionado? ¿Quién? Pero eso es el evangelio. El evangelio tiene respuesta a la traición y a la desconfianza. Es vuelve a confiar. Y si te vuelven a hacer lo mismo, vuelve a confiar. Sí. Porque Él está con nosotros. Y Él sí nunca nos va a abandonar. Y tú no le debes nada a Dios. Si tú haces algo por Dios, o sea, si vienes a una reunión de domingo y cada domingo o llegas temprano o haces lo que sea, hazlo porque quieres. Por gratitud, nada más. Tú no tienes que venir, tú no debes de venir. No, ¿verdad? Como lo hemos dicho, estamos aquí y hacemos lo que hacemos una y otra vez, y lo haremos el resto de nuestras vidas porque queremos, porque por gratitud a lo que Jesús ha hecho por nosotros, nada más. ¿Se explicó?
No le debemos nada a Dios, es gratitud pura porque hacemos lo que hacemos. Nada más. Y usted va a levantar las manos, hágalo porque quiere, no porque le dijeron, levante las manos, o porque el dirigente estaba desesperado, que usted estaba así como roca y como piedra, todo acartonado. Y levante las manos. Ya, bueno, okay. No, hágalo porque, no porque debe o tiene que, es porque, wow, Jesús me ha perdonado, me ha limpiado, me ha incluido en su reino y me ama como nadie más puede hacerlo. Y levantaré mis manos por esa razón y cantaré por la misma razón. ¿Están conmigo? Y le serviré y le obedeceré por la misma razón. Nada más. ¿Sí? Y créame, cuando usted hace lo que hace por otras personas, porque quiere hacerlo, usted va a ser la persona más feliz. Sí. Y más libre y más en paz del planeta. Sí. Amén. ¿Le está ayudando algo lo que estoy diciendo a alguien? Sí, fantástico. Entonces, tal vez no estás, ¿verdad?, necesariamente sumido en una tristeza así abrumadora. Tal vez sí, yo no lo sé. Pero donde te encuentres en este momento, o tal vez tu etapas de coraje, de enojo contra los demás o contra ti mismo o de amargura, no sé en qué punto. Pero vamos a aprender de Elías. ¿Está bien? Vamos a aprender de este hombre, que aunque fue este gran personaje, estaba sujeto a las mismas pasiones que todos nosotros. Y por eso se deprimió. Y eso significa que cualquiera de nosotros puede entrar en la misma clase de riesgo o camino. Y Dios quiere que aprendamos de este hombre. Amén. Sí. Muy bien.